Chiquillos, la evolución de la economía en la posguerra. La Segunda y la Primera Guerra Mundial hay que pensar que de una forma u otra adelantaron los avances en cuanto a la ciencia, en cuanto también a la medicina y a otros ámbitos en bastantes años, ¿ya? Hay varios estudios que revelan de que cuando se hace un traspaso de tecnología generada por los ejércitos, se producen varios aumentos o tiempos o crecimientos en tecnología para la sociedad. Por ejemplo, el microondas fue una invención militar, por ejemplo, y muchos elementos médicos también se han derivado de aquello. Ahora, con la posguerra y también durante la Primera Guerra Mundial, se trabajó mucho con lo que fue el tema de, por ejemplo, se avanzó con lo que es la protección respiratoria y también con lo que corresponde a ciertos elementos de la economía, ¿ya? Ahora, se puede mejorar con la necesidad del personal trabajador teniendo mayor confort y mayor calidad de vida en el trabajo. Recuerden de que la ergonomía en sí antes no existía, era la antiergonomía, con la revolución industrial, y luego, ya con las primeras guerras, empezó ya a haber un concepto más de ergonomía, y en el fondo fue apuntando en que en la primera instancia la persona se adaptaba al lugar de trabajo, pero en la segunda instancia ya empezó una adecuación del lugar de trabajo hacia la persona. Bueno, hay que considerar que la evolución histórica del trabajo hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico que obliga al hombre a la manipulación de elementos. Recuerden que en las primeras instancias, cuando ya empezó a desarrollarse una sociedad, bueno, hay un estudio y bueno, lo que uno le enseña en historia, en el colegio, que es cuando una sociedad ya empieza a tener un lenguaje y empieza o un grupo humano, empieza a generar un lenguaje y como a guardar y grabar lo que está haciendo, ya estamos hablando de una cultura quizás en un nivel incipiente. De hecho, nosotros sabemos gran parte de lo que ha sido la evolución histórica, producto de todos los estudios que se han hecho, a todos los restos que se han encontrado. Por eso es importante entender de que la evolución histórica del hombre también tiene una evolución en cuanto a la economía y en cuanto también a la prevención de riesgos. ¿Ya? Ahora, la evolución de la prevención de riesgos desde la parte legal no tiene una evolución histórica como lo hemos visto, sino que tiene una evolución desde 1900 en el caso chileno y que de una forma u otra avanzó desde que el accidente era culpa del trabajador hasta que hay una responsabilidad del empleador y que no va a ser siempre responsabilidad del trabajador en ese ámbito. Ahora, se comenzó a visualizar el diseño de los puestos de trabajo y estos debían ser correctos, que la información entregada sea la adecuada para las condiciones del operador y que la respuesta exigible esté dentro de los límites del hombre. Todo depende de la aplicación ergonómica y la realización del trabajo seguro y correcto. O sea, desde una perspectiva que se empezó a hacer, a los trabajadores se les empezó ya a informar cuáles son sus riesgos laborales, a qué es lo que él está expuesto. Y eso no estaba antes, no existía. Y lo otro es que al tener mejores adecuación de la condición del operador, también eso iba a estar en base a poder diseñar ciertos elementos y parámetros, pero en función de lo que el hombre pueda aguantar. O sea, la temperatura, desde el punto de vista como un riesgo ambiental, de un tipo físico, desde la higiene industrial, es clara y tajante, ya sobre los 20-24 grados Celsius, hasta ese rango es como el máximo que puede tener una persona. Sobre esas temperaturas ya va a empezar a generarse cierto, un efecto en la persona. Ojo, un efecto. No se puede decir a priori si es bueno o es malo, pero sí va a producir un cambio, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, termina la Primera Guerra Mundial, mientras en 1919 se trabaja con el Tratado de Versalles y establece mejorar las condiciones de trabajo entre muchos otros objetivos. ¿Ya? Y lo otro importante es que se da un impulso a la medicina laboral, que para muchos es más conocida como la medicina del trabajo. Ahora, la medicina del trabajo, como la hemos explicado y como ustedes la van a empezar a ver desde el punto cuando estén trabajando, ha tenido una evolución bastante positiva. En primera instancia era exámenes. Si te usas una te hacían un examen. Ahora las empresas están contratando personal para que haga el seguimiento. Por ejemplo, si tú tienes un examen con alguna patología de base detectada, para hacer seguimiento si tú te estás haciendo los respectivos controles. O sea, antes era si te hacía o te hacía el examen, pero ahora se hace un seguimiento. Ha tenido una evolución bastante positiva. Y de hecho, ya muchas empresas, bueno, medianas a grandes, porque eso igual implica una cantidad de recursos importante, están generando departamentos de salud ocupacional. Y eso va a generar bastante beneficios a la larga.
Ahora, el origen de la psicología laboral como ciencia que estudia e investiga al hombre en el trabajo, sus relaciones con los demás, es su adaptación al medio laboral. O sea, desde una perspectiva de que el trabajador se adaptaba y si le gustaba, bien, y si no, bien también, porque esa era la metodología. O sea, en esa época, si un trabajador fallecía, eh, había otro más, otro que lo reemplazaba. A, a una evolución de a producir adaptaciones tanto en la infraestructura, en los métodos, como en el ambiente de trabajo. Y eso, chicos, créanme que es un avance bien, bien concreto. Em, no sé si alguno de ustedes conoce o escuchó hablar en alguna oportunidad sobre la cantata Santa María, o por qué la cantata Santa María se generó, por ejemplo. Profesor, tiene que ver con lo que le pasó con los trabajadores, ¿o no? Ya, con lo de las Con- saliteras, ¿no es cierto? claro, En los era como un, cuales, claro, ¿Mm? era como un homenaje hacia ellos, algo así. Claro, pero en sí, eso, ¿por qué se originó ese homenaje en sí? Por la protesta que tuvieron que hacer muchos trabajadores por las malas condiciones laborales que tenían. O Claro, sea, ellos estaban protestando porque querían mejores condiciones de seguridad. claro. Y después desencadenó con la matanza que hubo, ¿cierto? Exactamente. De la, Pero de la la, escuela, claro. pero la génesis fue esa, el protestar porque ya la gente estaba aburrida de que todos los días hubieran muertes. Claro, O sea, imagínense, en esa época habían de 1 a 10 muertes diarias de trabajadores. Y ahora claro. uno habla de 1 a 10 muertes, pero en un periodo de años. Eran turnos de 24 horas, sin descanso, sin colación, sin ninguna condición de nada. De nada. Incluso a ti te pagaban con fichas y las fichas tú después tienes que canjearla con la misma empresa. En las pulperías. Exactamente. Claro, Entonces, de esa evolución de que el trabajador protestó por tener mejores condiciones, ahora lo que tenemos ahora. ¿Ya? O sea, hay un tema triste para mí que de una forma u otra todos los beneficios que se han logrado en base a eso, a protesta. ¿Ya? Y se han tomado medidas como remediales para ir mejorando condiciones en pos de lo que nunca se había hecho correctamente. O sea, desde la génesis de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales adelante, es un muy buen mal ejemplo. Bueno, a medida que han avanzado el tiempo, las tecnologías crecen incontroladamente, es por eso que la economía actúa como una ciencia interdisciplinaria, la cual aborda los problemas que se presentan en cada día. Cuando uno ya empieza a hablar de economía en sí, se van a dar cuenta que tenemos una mezcla de medicina del trabajo, em, ¿cómo se llama? Salud ocupacional, vamos a tener metido higiene industrial, entre otros elementos. Vamos a tener como 5 o 6 ámbitos para poder trabajar en economía. Por ejemplo, si yo estoy sentado acá en una oficina o en un escritorio, primero que todo hay que ver temperatura ambiental. Ah, o sea, tenemos agentes físicos, higiene industrial. Tenemos que ver también las distancias de seguridad. ¿Para qué? Para yo poder estar trabajando con equipo electrónico por un tema de las ondas electromagnéticas. Ah, higiene industrial. Oye, pero hay que ver cómo se llama las alturas o cómo está el cuerpo para ver las posiciones con las distintas pantallas. Ah, o sea que hay que elevar pantalla, bajar escritorio, ver cómo está el cuerpo separado, o sea, por ejemplo, los brazos del cuerpo, los ángulos, etcétera. Ah, ahí también tenemos que ver temas de ergonomía. La ergonomía sí va a ser una rama, pero que también se va a nutrir de muchas cosas para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, es muy importante conocer los métodos y técnicas de trabajo adecuados para ayudar a los trabajadores y aumentar su calidad de vida como personas. Y es uno de los beneficios de la economía, que se dejó de tomar en muchos aspectos a la persona como un número o como alguien que tenía la capacidad para hacer algo, sino que también empezar a hacer lo que él, de su trabajo o lo que hace su trabajo genere una cosa positiva para la vida diaria. ¿Ya? Eso como uno lo ve cuando un trabajador empieza a desarrollar una enfermedad profesional, que en el fondo la enfermedad no solamente produce un tema estadístico, un tema que la empresa tiene que pagar más dinero, sino que un tema más complejo, que se mejore la calidad de vida de la persona. Y eso ojalá evitar que suceda. Ahora, el hombre siempre estaba expuesto a riesgos, pero en los tiempos remotos no existían los medios ni técnicas adecuadas para proteger la vida de las personas. Ahora que se conoce la ciencia de la ergonomía, no se debe esperar para ponerla en práctica. O sea, antiguamente tú hacías algo y ¿qué importaba el resultado? Ahora, con todo lo que ha aparecido con los distintos protocolos,
ya no nos interesa solamente el resultado, sino que cómo está generándose algo y cómo es el camino o el proceso completo para llegar a ese resultado. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Ahora, ergonomía viene del griego ergos o nomos, ¿ya? Que desde una primera instancia. Bueno, los primeros estudios de la ergonomía ya como un principio de ciencia, bueno, y esto no solamente para la ergonomía, sino que para varios ámbitos también de la medicina y de la salud, fue lo que hizo, em, es lo que hizo Leonardo da Vinci, ¿ya? O sea, él empezó a hacer los primeros dibujos anatómicos y y todo aquello. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, chiquillos. Ya, o sea, si no hubiese sido por eso, no se produce los primeros inicios. Y la segunda aportación muy importante, pero que también es muy controversial, es con la Segunda Guerra Mundial, ya específicamente con la aparición del nazismo. ¿Ya? Ahí también se hicieron bastantes estudios con relación a al cuerpo humano, ¿ya? Pero eso siempre lleva como un error en sí. O sea, más que un error es como ya, ok, se obtuvo un resultado que es lo que se utiliza mucho ahora, pero cómo se genera esa información es lo complejo hasta una perspectiva. Bueno, em, la economía sí también tuvo una evolución. Desde el 65 que se establece una relación entre el hombre y su entorno, ¿ya? Después 74 estudio del hombre y su ocupación, equipo y ambiente, y en especial la aplicación del conocimiento anatómico, fisiológico y psicológico a los problemas emergentes a partir de esta relación. De 76 y ya tenemos una definición del 93 y el 2000, que son como las más adecuadas a estos contextos. O sea, hay que pensar que estas definiciones en estos años respondían a la realidad que se estaba visualizando, vislumbrando en esa época. O sea, las definiciones es una fotografía, muchas veces. Las leyes también son fotografías, que a veces cuesta hacer un poco los retoques para poder dejarlas normalizadas a nuestra realidad. Bueno, el ajuste entre las personas, las actividades que se realizan, las herramientas, máquinas y sistemas que usan para ayudarse, así como el ambiente que se desempeñan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya con esta definición, de una forma u otra, nosotros empezamos también a visualizar los distintos elementos del GEMA. O sea, el GEMA no solamente recuerden que lo utilizamos para ver cuáles son las causas de un accidente, sino que para poder dividir las actividades que nosotros podemos realizar y definir bien cuáles son las componentes que las tienen para poder realizarlas. Y que uno debe en el fondo tener como análisis después, tanto para inspecciones como observaciones o para las distintas evaluaciones que uno debe hacer. Ahora, la evaluación en sí, chiquillo, para nosotros, desde el punto de vista ergonómico, pasa a ser en dos ámbitos en sí. A la tarea, o sea, como yo realizo una tarea o un paso dentro de las tareas, uno, y dos, a los equipos y herramientas que tengo en el entorno de trabajo, ¿ya? Y de esa perspectiva, nosotros nos tenemos que apoyar mucho en lo que respecta a lo que es el manejo manual de carga, que eso para nosotros es como uno de los elementos bien importantes a la hora de cuando uno habla de ergonomía, porque es lo que más se encuentra como normado. De hecho, hay guías técnicas en relación a lo que es el manejo manual de cargas, uno. Y lo otro importante es el famoso TEMER, trastorno musculoesquelético de extremidades superiores, que esos dos elementos, uno que ya viene como una guía técnica y viene nombrado tanto en el Código del Trabajo como en el Decreto Sumo 594, y el otro es por una resolución exenta, ya que en el fondo explica y da nociones de cómo aplicando esto podemos nosotros dar cumplimiento a los distintos cuerpos legales. Y eso es también lo importante. Recuerden que los protocolos nacen también por dar respuesta, ya que es mucho más fácil generar una resolución con una metodología de trabajo que modificar un cuerpo legal. O sea, la última modificación que se hizo al 594 potente fue más o menos en 2010-2011. Hay modificaciones también que se han hecho por el 2020 más o menos, y unas por el 2015. Las de 2020 son bastante interesantes porque dentro de las modificaciones importantes que se hizo ese cuerpo legal está la inclusión de ciertos elementos que aparecen por el decreto 48, por el almacenamiento de productos químicos peligrosos. Y
Ahí coloca también un poco más inmerso la estructura del plan de emergencia, pero para ese contexto en sí. Eso que también hay que tomarlo bastante en cuenta en ciertos aspectos. Bueno, el 2000, la Organización Internacional de los Factores o de la Ergonomía dice: ergonomía de factores humanos es la disciplina científica relacionada con la comprensión de la interacción entre personas y otros elementos, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global de los sistemas. O sea, cómo yo estudio a la persona, lo que hace ella y su entorno, ¿para qué? Para yo poder optimizar mis procesos o mi sistema en el fondo. Recordemos que el sistema en sí se va a componer de distintos procesos, actividades y tareas. Por lo tanto, de una cosa lleva a la otra. ¿Ya? Es como cuando uno habla de la suma de las partes, que la suma de las partes es el todo. Para de una perspectiva un poco diferente. Ahora, en la práctica, para mí esta ya es como la definición más concreta para tema de curso y tema de evaluación. Una ciencia multidisciplinaria que busca comprender integralmente la situación de las personas en el trabajo, adaptando el trabajo al hombre, a través del análisis de los sistemas persona, máquina y entorno, con el objetivo de aumentar simultáneamente la productividad de los sistemas y bienestar, seguridad y calidad de vida del trabajador. Y acá tenemos esto: adaptando el trabajo al hombre, ¿ya? Y esa es la máxima de la ergonomía. La ergonomía, de una forma u otra, busca cómo yo adapto todo lo que yo hago, todo, pero a las condiciones que yo tengo. O sea, no le puedo pedir, por ejemplo, a alguien que haga un trabajo si no tiene las características físicas para ello. O si yo, por ejemplo, tengo que modificar un entorno de trabajo en el cual esa modificación va a generar más riesgos que controlarlo. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que de una forma u otra, chiquillos, dame un segundito, por favor. Unos segundos. Entonces, chiquillos, eso es una de las máximas de esto, de la ergonomía, la adaptación. ¿Ya? Eso es lo importante. Y nunca olvidarse de que cuando uno va a proponer medidas de control, ojo, independientes si son para ergonomía o si son para seguridad y higiene industrial, esta medida de control nunca debe generar riesgo adquirido o facilitar la ocurrencia de un accidente. Por eso yo siempre invito a, cuando ustedes le hagan las distintas evaluaciones por Prexor y por Planesi, que revisen bien las medidas de control que le están proponiendo. Porque se van a dar muchas veces la sorpresa de que estas medidas de control son genéricas. O sea que las mutualidades manejan programas. Ellos van colocando distintos datos, distinta información, y luego el mismo programa que ellos utilizan les va generando medidas de control como automatizadas. Y en la práctica esas medidas de control a veces, chiquillos, no responden muy claramente a la realidad o a las características del entorno de trabajo o del lugar de trabajo. Y eso, chiquillos, genera inconvenientes. ¿Ya? Pero eso podemos hablar un poquito más, como hacer un poco más la relación de eso en taller 3, ¿ya? Para poder trabajarlo de una forma un poco más concreta. Bueno, objetivo de la ergonomía en sí: adaptar integralmente el puesto de trabajo y el hombre, reducir los riesgos laborales, mejorar la producción e introducción de nuevas tecnologías. Ahora, lo último, esto de acá, es como lo más importante de una forma u otra, porque yo, si introduzco nuevas tecnologías, de una forma u otra voy a empezar a eliminar ciertos riesgos. O sea, un caso muy concreto es cuando uno hace perforaciones en faenas interior mina. Los equipos actuales te permiten, por ejemplo, hacer la perforación. O sea, uno tiene una galería, quiere sacar un volumen de material, tiene que hacer distintas perforaciones a cierta profundidad y a cierta distancia. Entonces, los equipos actuales, ¿qué te permiten hacer? Hacer la perforación completa y luego hacer el llenado de los distintos pozos que tú tienes perforados. Y eso, en cierto aspecto, uno que dice: ah, ok, entonces si tengo este equipo, voy a tener que tener un operador y quizás un ayudante, pero ellos van a estar a cierta distancia en una cabina hermética con ciertas características en las cuales claro, uno dice, van a estar quizás expuestos a menos ruido, a riesgos quizás más controlados, pero van a empezar quizás a aparecer otros riesgos asociados a la manipulación del equipo. ¿Ya? O sea, muchas veces uno, claro, coloca una tecnología nueva, tú vas en el fondo a coartar o a limitar o restringir ciertos riesgos o las exposiciones,
pero de una forma u otra te van a aparecer quizás otros riesgos. O sea, un riesgo bien concreto es cuando uno está haciendo perforaciones manuales, en las cuales tú tienes una... Cuando tienes una perforación manual, por ejemplo, en la práctica el cuerpo va a empezar a generar fuerzas a nivel de espalda, por ejemplo, y por la postura se va a empezar a remarcar cierta zona de la espalda, por ejemplo, y también cómo tú colocas los brazos, las tensiones y las piernas. Y eso cuando tú haces un trabajo manual. Sin embargo, si por ejemplo estamos trabajando con un equipo automatizado, quizás no vamos a tener los riesgos asociados a la postura de la persona cuando realiza una actividad de pie, sino que cuando esta persona hace la actividad de forma o de manera sentada. Entonces, los riesgos van a cambiar de una forma u otra, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Y por eso con la ergonomía nosotros tenemos que estar buscando en el fondo cuáles van a ser estos riesgos y de una forma u otra cómo nosotros podemos controlar estos riesgos. Ahora, para adelantar un poquito, cuando uno habla de medidas de control y ergonomía, eh, un ámbito es el diseño del puesto de trabajo. Segundo ámbito son también las pausas, ¿ya? O sea, en la práctica, estar mucho rato sentado no es beneficioso para hombres, pero tampoco, por ejemplo, va a ser tan beneficioso para las mujeres. Las mujeres tienen una condición, básicamente por la circulación sanguínea, que a ciertas edades tiende a ser más lenta, más dificultosa. Por ende, la mujer tiene muchas veces mayor facilidad para poder generar varices, por ejemplo. Ahora, esto uno dice, ¿y qué irrelevante esto? Es muy relevante. Razón motivo, porque hay ciertos trabajos que por un tema social siempre lo realizan más mujeres que hombres. ¿Ya? Hay cierta labor administrativa que lo realiza más la mujer, pero por un tema de idiosincrasia, que el pensamiento nuestro dice, ah, ok, hombres van a hacer esta actividad y mujeres van a hacer esta actividad. Es una forma de pensar. No necesariamente es porque se obliga a eso. En cierto aspecto se obliga, pero no por un tema de capacidades. Ahora, si yo tengo estas características, debo ponerme a pensar entonces, si tengo personal que va a estar sentado mucho rato, tengo que buscar las distintas formas y metodologías para que ellos puedan, de una perspectiva u otra, minimizar o trabajar ciertas consecuencias que se pueden originar. O sea, las cantidades de tendinitis en el segmento, en tendinitis muñeca, en las tendinitis en el segmento, por ejemplo, muñeca codo y codo hombro, y problemas de espalda baja, y problemas también a la rodilla del tobillo por un tema de estar sentado mucho tiempo, créanme que son lesiones equivalentes, por ejemplo, específicamente en el ámbito de la rodilla, lesiones equivalentes, por ejemplo, a la de un jugador de fútbol. O sea, el punto mío, ¿cuál es? No hay que menospreciar un trabajo, no hay que menospreciar a quien realiza un trabajo, independientemente si es hombre o mujer, no hay que menospreciar a nadie. Pero las consecuencias y efectos que salen los trabajos son asimilables uno al otro, ¿ya? Por eso es lo importante que uno siempre debe también remarcar como medidas de control para la parte ergonómica, no es solamente el diseño del puesto de trabajo, sino que también las distintas actividades complementarias, como por ejemplo pausa activa. O sea, o cada cierto rato pararse el puesto de trabajo, moverse un poco, si uno está con la vista muy pegada a las pantallas, cada cierto tiempo sacar la atención de la pantalla a un punto, empezar a parpadear o generarse un autobostezo para empezar a mover o modificar todo el sistema de lubricación de nuestros ojos. En el fondo, que vamos a generar más lágrimas, ¿ya? Entonces, hay distintos elementos que uno tiene que ir considerando en el transcurso del trabajo para que también lo podamos tomar de esa perspectiva. Ahora, en la práctica la ergonomía va a tener siempre una triada, que va a ser la persona, la máquina y el entorno. El entorno en sí conocido como conjunto de factores íntimamente relacionados e interdependientes, tanto en los aspectos inmediatos, mediatos y macrosociales. O sea, vamos a tener, por ejemplo, ciertos elementos del entorno que pueden ser ciertos agentes físicos, temperatura, ruido, de una perspectiva, y también vamos a tener ciertos elementos o ciertos aspectos, por ejemplo, que corresponde a lo que es lo psicosocial en la percepción del trabajador de su entorno de trabajo, ya que eso también tiene que trabajarse con prevención de riesgos, ya que eso es como uno de los elementos más actuales que se está trabajando de unos años hasta ahora.
La máquina considera como el conjunto de elementos de trabajo en sus aspectos funcionales y operacionales, de lo que se vale la persona para realizar la acción de un trabajo. Y acá tenemos máquinas y herramientas de todo tipo. Ya siempre las herramientas manuales van a generar o tienden a generar accidentes en características muy distintas a las herramientas y máquinas mecánicas o automáticas. Y la persona asumida como la globalidad, perdón, indivisible, en constante desarrollo y cambio, considerando sus dimensiones física, psicológica, social y espiritual. O sea, en este caso la persona como un todo. Por ejemplo, en la parte espiritual, cuando uno tiene que trabajar con personal de otros países y que tengan, por ejemplo, otras características de religión, como en el caso de los musulmanes, muchas empresas que tienen contratado personal musulmán les da los respectivos permisos para que ellos puedan hacer sus oraciones durante el día, ya en el contexto de poder respetar también sus creencias. Y eso es importante, chiquillos. O sea, no todos creen, pero hay que respetar al que cree. Tipo de economía, tenemos la física, cognitiva, ambiental, biomecánica, organizacional, ergonomía de diseño y evaluación y la ergonomía preventiva. Ahora, de una forma u otra, la ergonomía, cuando uno la va a trabajar o aplicar en las empresas, se aplica desde estos distintos ámbitos. ¿Ya? Es muy difícil a veces trabajar un solo ámbito de la ergonomía. O decir, ok, solamente voy a trabajar la ergonomía cognitiva. Ah, entonces trabajemos solamente los riesgos psicosociales. Y eso es incorrecto. Es incorrecto desde la perspectiva de que nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros hablamos del control de riesgos, yo no lo hago de manera azarosa, o no lo hago de manera de que yo quiero hacer esto por esto. No, no, no. Nunca olvidar que automáticamente, Código del Trabajo, artículo 184, debemos controlar todos los riesgos. Lo que nosotros debemos hacer en función de aquello es privilegiar el control de los riesgos más críticos y de esa criticidad dar un mayor control y para lo que vaya disminuyendo en criticidad, controlarlo, pero quizás no de la manera más intensiva, porque en la práctica ese trabajo y esa criticidad no va a ser tan preponderante aplicar controles tan intensos, sino que basta con controles más pequeños, ¿ya? De una forma u otra. Ahora, en la práctica, y a mí que me dice la teoría, estos tres, los tres primeros, son los que más se trabajan. La organizacional viene muchas veces definido por cómo yo diseño e implemento los distintos sistemas de trabajo. Y lo más concreto para ustedes van a ser también los sistemas de turno. Los famosos 5 por 4 por 3, 7 por 7, 10 por 10, 30 por 30. Ahora, ¿qué me dice también a mí la experiencia? Que se diseña tu sistema de turno, pero en ningún momento tampoco se están aplicando como distintos controles. O sea, está bien, el trabajo de una forma u otra ayuda a poder em, trabajar las distintas necesidades del hombre. Eso está claro. Pero tampoco es tan habitual para el hombre estar trabajando 7, 4, 10, 30 días alejado de la familia. Y eso también de una forma u otra tiene que también trabajarse. Ya, o sea, en el fondo tienen que haber ciertas medidas de control de índole personal y de índole organizacional y también de índole cognitiva, que en el fondo de procesamiento de pensamiento, para yo cómo doy herramientas a los trabajadores para que puedan también de una forma u otra llevar y sobrellevar tiempos tan alejados de la casa, por ejemplo, o tiempos tan alejados de la rutina. O sea, tú estás trabajando un turno X y ese turno X tú te abocas directamente a trabajar. ¿Ya? Entonces eso es importante también poder llevarlo de una forma u otra. Bueno, la biomecánica, el caso más concreto es cuando, por ejemplo, ustedes van a tener que hacer, o la mutualidad los asesora y los ayuda a hacer las distintas evaluaciones ergonómicas, específicamente lo que es trastorno musculoesquelético de extremidades superiores. Movimiento pinza, movimiento rápido, lento, girar un lado, otro lado, etcétera. Ya que eso, aunque quizás no se visualice mucho, genera bastantes lesiones, ¿ya? Y se los digo así, hay muchos trabajos que se menosprecian, pero de una forma errada. O sea, yo siempre he dicho, uno nunca debe mirar en menos a nadie. Y una vez me acuerdo que, no me acuerdo en qué contexto fue, que no, pero esta persona cocina. Perfecto. La persona primero que todo
hacer un trabajo digno. Pero segundo, los riesgos que está expuesto una persona que cocina todos los días a un nivel se pueden prácticamente igualar a unos riesgos que, por ejemplo, genera una persona que trabaja en faena o trabaja, por ejemplo, en una planta. O sea, está expuesto a movimientos repetitivos, está expuesto a gases, vapores, está expuesto a calor, tiene una exposición a riesgo de incendio, entre otras cosas. Entonces eso es lo importante entender, que cada trabajo tiene sus riesgos, ¿ya? Y que no porque uno u otro piense que un trabajo es menos que otro, no se le va a darle importancia. Todo trabajo es importante, chicos. Eso hay que trabajarlo bien, bien, bien concretamente. Ahora, los factores de riesgo se definen también como aquellas características o condiciones propias de la tarea o puesto de trabajo, que al actuar sobre las personas incrementan la probabilidad de sufrir algún tipo de dolor, fatiga o trastorno del sistema del hombre, pues requiere un esfuerzo o un sobreesfuerzo del cuerpo y mente. Ahora, fíjense esto, tarea o puesto de trabajo, ¿ya? De una perspectiva, cuando nosotros hablamos de control de riesgo, uno dice, ok, y tengo que identificar procesos y tareas. Esa es una forma. Pero también uno puede decir, oye, este puesto de trabajo, por ejemplo, un puesto de soldador, tiene que hacer estas actividades y estas tareas. O quizás participa en estos procesos. Siempre importante trabajarlo desde esas dos perspectivas, desde el enfoque proceso, actividad, tarea y desde el enfoque puesto de trabajo, o en el fondo cuál es mi ocupación. Yo recomiendo desde el punto de vista de la ergonomía enfocando en las tareas y el puesto de trabajo. ¿Ya? Esos son como los dos bien importantes porque es lo que en el fondo uno evalúa. Ahora, les puede tocar muchas veces que ustedes van a tener que hacer una evaluación a un soldador. Y en ese aspecto ustedes tienen que preguntarse, oye, ¿cuáles son las tareas que realiza un soldador y cuáles son sus actividades? Y cuando uno empieza a ver todo lo que hace, ok, voy a tener que hacer evaluación desde el punto de vista económico, evaluación desde el punto de vista de seguridad y evaluación desde el punto de vista de higiene. Y ahí uno empieza como a sistematizar las distintas evaluaciones de riesgo. Y eso, chiquillos, es un desafío bien importante porque las evaluaciones muchas veces no son tan sencillas, en el sentido de que son varias. Entonces ahí tenemos a veces como la inquietud de cómo uno prioriza, ¿ya? Para mí la priorización de la evaluación de riesgo es que debo controlar más pronto y el control viene dado en la consecuencia, ¿ya? Mayor consecuencia, control más inmediato y más extenso. Ahora, tenemos ejemplos de factores de riesgo económico, ¿ya? Y acá tenemos algo muy similar, por ejemplo, a lo que es el diagrama causa-efecto del diagrama de Ichikawa, o la famosa espina de pescado. Ahora, tenemos factores ambientales, que si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, tenemos vibración y frío, que esto también puede ser netamente algún agente físico de tipo higiénico. Organización del trabajo, carga de trabajo, por ejemplo, duraciones, tiempo de recuperación. Y eso es lo importante. Cuando uno también habla de economía y más abocado a lo que es el manejo de carga, uno dice, ok, tengo un tiempo de trabajo en el cual yo debo tener un gasto físico, pero ese gasto físico o esa labor tiene que también tener un símil o un igual en el tiempo de descanso, ¿ya? Porque en el fondo no producir una fatiga muscular rápida y no producir un daño muscular rápido. Que eso es lo que también tenemos que entender, que las lesiones en el sistema musculoesquelético no son solamente porque yo hago un trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, sino porque ese trabajo, cuánto el tiempo que yo dejo para que el cuerpo se recupere. Y de ahí importante los principios cuando la ergonomía ya empezó a trabajar en la posguerra, en el que también se empieza a ver, a vislumbrar de manera clara la capacidad humana. Hasta cuánto el hombre puede hacer un trabajo, una labor. De ahí que, por ejemplo, la ley del saco, en primera instancia, era de 50, ahora se bajó 25 para hombres, 20 para mujeres, embarazadas y menores de 18 años tiene que ser igual a cero la carga manipular. Y eso antes no estaba tan, era 50 kilos, uno dice, son 50 kilos, pero 50 kilos que uno puede decir no es lo mismo 50 kilos que puede levantar, por ejemplo, una persona que trabaja cargando y descargando camiones en su época. Bueno, ahora son 25 kilos. Em, pero eso es para tenerlo bien en cuenta, ¿ya? Y ahí tenemos nosotros un factor que es la repetitividad y un factor que es el tiempo de descanso.
para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, factores bioquímicos, ya que en este caso acá tenemos factor del ambiente, un factor del trabajo, y acá tenemos factores también propios de la persona. Que en el fondo, cuánta fuerza tiene, la repetición o cuántas veces tiene que hacer un trabajo y las posturas extremas. Ahora, cuando uno ve esto, ¿ya? Junto al factor psicosocial que también viene un tiempo de recuperación, ya que eso también lo da el trabajo en sí. O sea, uno se preocupa de cómo yo organizo el trabajo de manera tal de que un trabajador pueda hacer su actividad y también tener un tiempo de descanso dentro del trabajo para que pueda continuar con este. Los contenidos de la tarea, control sobre la tarea y la carga. En el fondo, la carga de cuánto trabajo tiene que hacer la persona y este trabajo cómo afecta en sí al procesamiento y al quehacer diario de la persona. Ahora, de una forma u otra, bueno, las posturas extremas, uno también lo puede decir como las posturas no naturales o las posturas no, ¿cómo se llama? Posturas forzadas también le puede decir uno. La postura normal y natural para nosotros, también desde el punto de vista ergonómico, es esta, en la cual el cuerpo está, por ejemplo, recostado y en el cual ustedes pueden ver las articulaciones, que eso también tenemos que trabajarlo más adelante, que ninguna articulación está flectada. O sea, el cuerpo está en posición neutra y la articulación está en posición cero. O sea, no hay ningún ángulo ni nada de aquello. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque cuando uno está recostado y uno empieza a sentir cierta molestia a nivel de articulación, por ejemplo, o a nivel muscular, es porque algo está pasando o algo estamos haciendo de mala manera. Y esto hay que ser bien concreto. Les va a pasar siempre un fenómeno que va a ser el siguiente. Va a llegar un trabajador y va a decir, jefe, ¿sabe qué? Necesito por favor que me pasen un elemento que se utiliza, por ejemplo, en la espalda, que es un elemento, de hecho, ortopédico. ¿Cómo se llama esto? Chiquillos, ¿cómo se llama un elemento que uno utiliza en la espalda para poder proteger la espalda en sí? Dejé buscar el nombre, chiquillos, que en este momento a mí se me fue un poco cómo se llamaba esto. Deme, chiquillos, un segundito para poder buscar un nombre en específico. Una faja. Una faja lumbar, chiquillos. Ese es el nombre más correcto. Ahora consulta. ¿La faja lumbar es un elemento de protección personal? No, ¿no es cierto? Ya, y eso es correcto. La faja lumbar, chiquillo, de una forma u otra, mira, acá tengo un ejemplo de faja lumbar, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Esta faja lumbar, en la práctica, es para poder mantener la espalda en cierta posición y en ciertas características. Pero esto es un elemento que yo no puedo dar, porque esto es un elemento que en la práctica debe dar un facultativo, debe entregar un médico. O sea, un médico, o en este caso un traumatólogo, debe en el fondo decir, ¿sabes qué? Para tu patología en tu columna vertebral de utilizar este tipo de elementos. ¿Por qué se los digo? Porque se tiene mal concepto de que una faja lumbar es un EPP. No, y es un elemento de ortopedia. Por lo tanto, hacer un elemento médico o un elemento de salud no es un elemento que yo, experto en prevención, pueda recomendar. Y se los digo porque hay viejitos que en ese aspecto, jefe, yo quiero mi faja lumbar, pero que tenga una especie como de bandas metálicas, porque esas bandas hacen que la espalda esté más recta y así mi espalda no me duele. Ya, pero eso, chiquillo, está incorrecto. Ya, pues, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la persona tiene una hernia o una afección en la espalda y se coloca una faja o tú le das una faja y eso empieza a aumentar su lesión? Eso, chiquillo, hay que evitarlo. Ya, por lo tanto, si ustedes le preguntan, ¿quiero mi faja? O le dicen, ¿quiero mi faja? No, porque es un elemento ortopédico, no es un elemento de seguridad, así que por favor diríjase a un traumatólogo que le va a dar los distintos exámenes a realizar para que usted nuevamente se lo lleve y le defina si es un elemento que usted debe o no debe utilizar. Y eso, chicos, no se los digo porque a mí me tocó verlo,
Y me tocó también pelear por eso, ¿ya? Pero eso es chico el punto, o sea, para que no lo tomen como algo complejo. Si yo pienso, uno explicando, se entienden las cosas. Pues son que nosotros vamos a ver, chiquillos. Vamos a tratar de trabajar estos tres elementos, ¿ya? Ahora, la ergonomía física, yo pienso que sí la vamos a poder trabajar en el curso. La organizacional, vamos a tener que ver, por ejemplo, en taller 3 las medidas de control de índole organizativa, ya que en este caso van a ser, por ejemplo, el diseño, pues, o sea, más que diseño de puesto de trabajo, van a ser los diseños de los tiempos de trabajo, ¿ya? Y eso uno tiene que trabajarlo básicamente con los supervisores. Ahora, factores o elementos que me ayuden a diseñar los tiempos de exposición. En el caso, por ejemplo, de estar haciendo trabajos al aire libre, donde tengamos temperaturas cercanas a cero o bajo cero y tengamos aumento de viento o velocidad de viento, ahí vamos a tener que ver que la organización del tiempo o cómo vamos a hacer nuestra organización del tiempo de trabajo va a tener que estar delimitado directamente por eso. O sea, menor sensación térmica implica menor tiempo de exposición. Y eso es para nosotros va a ser de una forma u otra algo bien complejo, en el sentido de que si esto se diseña mal o se hace mal, va a generar también, por ejemplo, hipotermia, principio de hipotermia, entre otras situaciones, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, la ergonomía física es la rama que se relaciona con la anatomía, antropometría, fisiología y biomecánica humana. Está vinculada con la actividad física, uso de herramientas, postura de trabajo, manejo manual de carga, movimiento repetitivo, diseño local de trabajo, entre otros. Pero lo importante es esto, la antropometría. En el fondo, el cuerpo humano va a tener siempre ciertas distancias o va a cumplir con ciertos tamaños. O sea, por ejemplo, en los hombres se espera que el hombre por lo general tenga una altura promedio, las mujeres por lo general tengan una altura promedio, como por ejemplo se diseña una silla en función de la altura de la persona y el peso de ella, que la espalda va a tener un tamaño, los brazos un tamaño, entre otros elementos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque gran parte de las herramientas, tanto manuales como eléctricas, y por ejemplo ciertas maquinarias pesadas, están diseñadas en función de la anatomía de la persona o de las personas que lo pueden utilizar. Un muy buen ejemplo es el uso de respiradores. No tengo un respirador acá, no está en el primer piso, parece. Ya. ¿Alguien levantó mano? Yo, profe, Dígame. es que tenía una duda como bien distinta al caso. ¿Mm? Me preguntaba si una persona que tuviera platino o alguna parte de su cuerpo con fierro ¿Ya? pudiera trabajar con radiaciones o electromagnética, algo así. Mira, esos son casos que en la práctica, a ver, ¿quién te va a dar esa respuesta más concreta? Debiese ser el médico. El médico o el grupo de médicos que atendió a la persona. Razón motivo, porque muchas veces ciertas placas o ciertos elementos son transitorios. O sea, hay ciertos tipos Claro, cuando las fracturas son más complejas y tú necesitas que el hueso solde bien, se colocan placas de titanio. Pero estas placas, pasado un tiempo, se tienen que retirar. Hay otras situaciones en las cuales ya estos elementos van a ser parte del cuerpo. La respuesta políticamente correcta debiese ser, ok, el facultativo tiene que decir, ¿sabes qué? Por tu trabajo o por tu característica de tu trabajo, tú no lo puedes realizar, producto de que tú tienes este elemento en tu cuerpo. Ahora, el empleador, ¿qué debe decir? Ok, tú no puedes hacer este trabajo porque tú tienes una característica médica. Por lógica, a ti se te dice trasladar a un puesto de trabajo en el cual tú no tengas esta exposición a riesgo, claro. ¿ya? Gracias, Pero profe. la respuesta en sí hay que investigarla igual, porque yo por lo menos lo que manejo como información es que por lo general este tipo de personas que tienen esta condición, producto de algún tratamiento médico, producto de un accidente, donde sí se les saca de trabajo o se le cambia un puesto de trabajo menos dañino para ellos, es en relación, por ejemplo, con lo que es el frío, con la exposición ocupacional a frío. No sé si alguien ha tenido alguna fractura
o algún cuerpo en su cuerpo que no sea propio de él, y en las épocas de frío generan molestia, ¿ya? Ahora, el tema de la exposición a radiaciones, eso también hay que verlo. Ahora, si mi memoria no falla, en la práctica tampoco es recomendable estas exposiciones, ¿ya? Por ejemplo, usted les puede pasar no sé si alguien se ha hecho una resonancia, por ejemplo, o un escáner, y siempre le han dicho de que por favor evitar entrar con elementos metálicos o elementos electrónicos a un lugar. De Yo, hecho, sí. ya, y de hecho, por ejemplo, las personas que tienen marcapaso no pueden hacer, por ejemplo, tomarse ciertos exámenes, porque la onda electromagnética puede alterar el funcionamiento de un dispositivo. ¿Ya? Ahora, y aquí yo peco de ignorante y tendré que investigarlo, yo desconozco realmente si, por ejemplo, una persona que tenga placas o algo así, cuáles van a ser las condiciones que tienen que habilitar para que tú te puedas hacer un examen. Porque, por ejemplo, en la radiografía, yo he visto radiografías de personas que tienen algún elemento metálico en su cuerpo que se las hacen, pero desconozco bajo qué parámetro de seguridad. Y ahí peco yo de ignorante. Y tendré que revisar ese parámetro, Natalie. Gracias, profe. ¿Ya? Porque ahí de verdad me pillaste un punto que no lo manejo. ¿Mm? Así que déjeme investigar en estos días y yo te doy una respuesta más concreta. ¿Ya? Ya, profe. Igual, si te pido un favor, envíame igual por un correo o un mensaje mudo por último para hacerme recordar. Ya, profe. La cognitiva se ocupa del análisis de los procesos mentales tales como la percepción, la memoria, el razonamiento, toma de decisiones y la respuesta motora asociada, que son base del desempeño y de la interacción de los colaboradores. La economía cognitiva busca el ajuste entre las habilidades y limitaciones de las personas con las prácticas, tareas y el ambiente de trabajo. Ya, más adelante, ojalá lo alcancemos a ver acá, vamos a tener que verlo en otro contexto, los riesgos psicosociales. Yo sé que los riesgos psicosociales no es algo que hemos trabajado, lo tengo súper claro, pero lo vamos a revisar. ¿Ya? Así que me interesa que lo trabajemos un poco porque cuando uno ve los riesgos psicosociales, uno se da cuenta de que la percepción del trabajador sobre el trabajo es muy decidora a la hora también de cómo él va a percibir ciertos riesgos y también cómo va a percibir la aplicación de medidas de control. Porque si ustedes se han dado cuenta, lo que hemos tenido muy complejo ahora es que uno, que es la percepción del riesgo, y dos, la percepción de aplicar medidas de control. Y esos dos ámbitos uno lo ve en el tema de COVID. Porque si ustedes se dan cuenta, la percepción de muchas personas es que esto no existe y que si te enfermas es un resfriado débil o un resfriado un poco más fuerte, hace que las personas no tomen conciencia de lo que hay y de los controles que quieren aplicar. Y eso es una uno como de los elementos que te explica o voy a explicar el tema de la cantidad de casos que tengamos. O sea, no sé si ya se dan cuenta que tenemos una cantidad de casos que no es sencilla. Entonces, por eso me preocupa en ese contexto. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Espérense, antes que todo, no se me arranquen. ¿Ya? Por favor.